Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los desayunos en el canal TV Más. Y los domingos a las 10 es la cita fundamental, a las 4:30 también. Y desde luego, bueno, pues en estos inicios de año sí estaría muy bien, pues no conocer, porque ustedes ya lo conocen, pero refrescar y pensar un poco en todas las palabras y el léxico que tenemos a principio de año. Vamos a pensarlo mientras yo digo que buenos días. Juanita Robles, mucho gusto en saludarla. ¿Cómo está usted, doña Juanita? Muy bien, don Jorge, gracias. Mucho gusto. A mí Maestra, también me da mucho gusto. Maestra Olivia Domínguez, mucho gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy bien, disfrutando de estos primeros días del año. Sí, ¿verdad? Fríos también. Bueno, muy bien. Saludamos con mucho cariño a la poeta de nuestras tierras, Silvia Tomasa Rivera. Silvia, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Ay, muy bien, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto verte y que estés con nosotros. Bueno, Manuel Munguía, mucho gusto. Hola, Jorge, ¿Cómo te va? Buenos días. Daniel Méndez Vivanco, ¿cómo estás, Daniel? Mucho gusto. Jorge, mucho gusto en saludarlo. Bueno, mi querido José Eliud García, mucho gusto, José. Bon activity. Bon année. Mi querido Armando Ortiz. ¿Qué tal, Jorge? Bien. ¿Cómo soportando el frío también. Soportando el frío. Clemente Landa, mi querido maestro, mucho gusto. Gracias, Jorge, igualmente. Gusto saludarte. Con que ¿cómo se llama la epifanía que quieres decir? Epifanía es una forma de mostrar al entorno, es como fanos es mostrar, y epi es alrededor, es como dar a conocer el nacimiento, en este caso, de Jesús, y se celebra el 6 de enero. La palabra es la que más se ha utilizado para poder significarla es manifestación, y es la manifestación que se celebra cuando ha nacido Jesucristo ante los pastores y ante el mundo, que dentro de esa visión católico-cristiana estarían representando los magos de Oriente. Para recordar el pasaje bíblico de Herodes, que ordenó matar niños para prevenir el advenimiento del Mesías, y lo ocultan en Egipto. Cuando ya las condiciones son propicias, vuelven y dan a conocer el nacimiento, de modo que eso es la epifanía. Pero también hay una definición literaria de las epifanías. Joyce es uno de los autores que más definió la epifanía como una revelación, pero él explicaba que eran esos momentos cotidianos, momentos en cualquier hora en que se te revelaban las cosas, en el que entendías qué era lo que te iba a acontecer en el futuro o lo que te estaba aconteciendo en ese momento. Sí. Aunque tiene que ver... Como quitarse un peso de encima y ver algo con lucidez. O como encontrar a veces la rima que estás buscando durante mucho rato. Y como una epifanía surge, ¿no? Pues esta es. Una epifanía famosa, por ejemplo, es el del cuento El Aleph de Borges. Borges sale a la calle y se da cuenta que cambiaron un anuncio de cigarrillos, y en ese momento le llega la epifanía. En ese día muere su amiga Beatriz Viterbo. No veo la relación. Entonces, cuando ve, por eso, porque son cosas cotidianas. Su amiga fumaba. No, cuando ve el anuncio de cigarrillos cambiado, se da cuenta de que es el primer cambio que ocurre después de su muerte. Y ahí es cuando viene la epifanía. O sea, el tiempo no le da treguas a las lamentaciones. No, pero mira, hay otra serie de epifanías un poco más lógicas y menos caladas. Es que tú no eres literato. Bueno, sí eres, de cierto modo. No soy, pero tampoco es una pretensión, como diría yo. Pero, por ejemplo, hay una epifanía. Yo voy a pedir trabajo a un lugar. Y voy, y entonces me dicen que soy muy fregón. Todo eso caso de la vida real, no estoy inventando. Que soy muy bien, que merezco mucho trabajo, que tengo una trayectoria que me deben dar trabajo, y que para ellos no es más que honorable y honradísimos en darme trabajo. ¿Cuándo comienzo? Nosotros le avisamos. Yo sé lo que significa en un trabajo, nosotros le avisamos. Es nunca. Es un eufemismo de
No. 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 Muchas gracias. Me dijeron que no. Entonces salgo, veo, me dio a pensar, ¿por qué si me quieren tanto y me valoran, según ellos, me dicen que no? Porque eso es decirme que no. Y luego alguien me dice, oye, ¿ya viste que es ese a quien le pediste trabajo? Es socio y muy querido amigo de tu enemigo. Ah. Entonces tengo una epifanía. Pero qué pendiente. No me dieron trabajo porque son asociados. Quizá, don Jorge, no, en el fondo. no sea Esa es formalmente- epifanía. También. Una revelación. Es que quizá no sea formalmente una epifanía, eso que usted menciona con un poco más de lógica, incluso de método. En ciencia, cuando uno está buscando algo y no lo encuentra, en ocasiones, por algunos aspectos, como decía Armando, lo más cotidiano se llega a encontrar. Dicen que cuando se sumergió Arquímedes en una bañera y vio cómo derramaba el agua, encontró el cómo pesar esa Esa es una epifanía. esa corona, pero se le llama precisamente heurística en ciencia. La heurística es esa capacidad que tiene la mente del ser humano de, ya tiene uno el conocimiento y lo une de una forma. En otras ocasiones también se le llama un poco serendipia, el hecho de que se encuentran las cosas sin buscarlas, por llamarlas de alguna forma. La epifanía va un poco más con la idea de la religión, de la, pues incluso hasta de los sentimientos, cuando uno tiene una revelación a partir de que tiene algunas cosas. Dicen que también Newton era una persona bastante acaudalada, tenía varias casas, no solo en Londres, tenía unas en provincia alrededor de Londres. Estaba en actitud contemplativa cuando vio caer una manzana. No es que le haya caído en la cabeza, sino que él vio y en ese momento relacionó lo que usted mencionó. Algo está trayendo, algo está cayendo. Newton, evidentemente una persona muy inteligente, dijo, algo tiene que existir entre estos dos cuerpos que se atraen. Y eso es lo que le llaman heurística. Tú de haber dicho bien, a ver con qué jalada esta mañana voy a apantallar a todos mis vecinos. No, bueno, es que... No, pero tú sacaste el tema, él nada más dio seguimiento. Por eso te digo, pero cuando dijo lo de la manzana, es de una obviedad tan monstruosa. Ajá. El hecho de que una manzana no salga disparada hacia arriba. Es que precisamente Nos parece eso. obvio ahorita. ¿Con Fíjese qué me que- los voy a apantallar? Voy a decir una tontería. Fíjese que tantas personas vieron una olla tapada puesta al fuego, que de un ladito estaba echando humo a presión, y nadie nunca dijo, esto se puede convertir en una máquina, que se convirtió en la máquina de vapor, revolución industrial. Tuvo que llegar alguien que estaba buscando este camino, buscando esta aplicación, y dijo, vamos a hacerlo así. Hay un material que utilizamos mucho en la vestimenta, por ejemplo, en las mochilitas, se llama velcro. Y el velcro lo descubrió, o bueno, lo hizo, lo patentó un investigador inglés, Ajá. el cual iba caminando por el campo, se le quedaron pegados los cadillos del los campo. guisapoles. Pero este hombre dijo, voy a investigar por qué razón, y vio que el cadillo termina como en una especie de ganchito, y los remates de la ropa, de algodón sobre todo, terminan en una especie como de Trama. en una trama. Y eso es lo que hace, para que eso sirve el velcro. Entonces, es muy obvio, sinceramente, pero cuando vamos relacionando las cosas obvias y las vamos aplicando en otro lugar, encontramos eso que usted decía, ¿no? La Sí. lógica del... Claro. También, don Jorge, quisiera agregar que el término epifanía en ese sentido religioso se asocia también con ese pasaje de los magos de Oriente como resultado de una espera por medio de la investigación y el estudio y el propio conocimiento, porque esos magos de Oriente venían estudiando una serie de manifestaciones en las estrellas, en el firmamento, para mediante esa serie de constelaciones se pudiera asociar con la llegada de un Mesías. Estos magos del Oriente estaban fuertemente imbuidos de la religión de Zoroastro y provenían de lo que hoy estaríamos ubicando geográficamente hablando al Irán, y que era la antigua Persia. Lo que pasa es que en esto de los tres reyes magos y toda esa fantasía que existe en cuestión de leyenda también, por ejemplo, es una casualidad muy grande que haya nacido Santa Claus,
y que se haya negado en el mundo de la cultura anglosajona el hecho de Melchor, que siendo negro, obviamente no tuvo cabida en su mentalidad de que hubiese un rey negro. Lo negro y lo regio, para ellos se opone, desde luego. Entonces, para su cultura se hicieron su Santa Claus. Sí, la tradición... Tú no ves en una fotografía de Estados Unidos a un rey negro. Pues ahora con Obama no sé cómo lo harán, nada más. Desde luego que la tradición nos ha dicho que eran 3, pero ya los estudios, las investigaciones que se han realizado, pues nos indican que eran más de 3. Pero es que no eran ni magos, ni tres, ni reyes, ni magos. Ni se llamaban Melchor. Eran astrólogos de Oriente. Pudo haber sido una comitiva hasta de 20, pudo haber sido 10, 15. Nadie dice cuántos en realidad fueron. Y bueno, ya el hecho de que hayan sido, o la mercadotecnia nos los haya puesto uno moreno, uno negro y uno blanco, pues es porque quisieron abarcar a la mayor parte de las razas. Pero si han sido los chinos los que lo inventaron, hasta Pues un hubiera mago sido amarillo aparece por ahí. Es que usted puso, Totonaco, don Jorge, adelante. Dime. Sí, la palabra mago también, cuando hice una traducción por allá de Piccola Mirandola, él entendía esto del griego. Mageian era equivalente a un sabio, a un hombre de ciencia, y la Goethean ya no, esa era otra desviación ya más ¿Cuál tirándole fue esa a lo que palabra ahora- última? Goethean. Agueteya. Tirándole más ahora a lo que entendemos por magia, ¿no? Y aparte, el verbo faino, fíjate qué curioso, es también manifestar, aparecer, y de ahí los científicos dicen el fenómeno de la luz, el fenómeno de tal, porque si yo digo, fíjate, es muy sencillo, a todos es obvio que esto es un plumín, una pluma, ¿no? Pero esto no es una pluma, aparenta ser algo, pero ¿eso qué es? Bueno, si lo llevamos a la NASA nos dicen que es tantos de células, perdón, átomos, etcétera, etcétera, composición, y eso no lo vemos, se manifiesta como. Sí, igual que quirófano, Queiros. donde se muestran las manos. Sí, así es. Sí, porque el médico habla poco y da instrucciones con las manos, pero además se muestra la habilidad de las manos en el quirófano. Y fenología se le llama a aquella parte de las ciencias naturales que nos explica cómo se van viendo las plantas, por ejemplo, en diferentes etapas del año. ¿En la fenomenología? No, fenología. Existe un término religioso que Faino. hoy ha cobrado fuerza, don Jorge, para todas aquellas personas que dentro de ese ámbito religioso, por ejemplo, en este caso de la religión católica, han estudiado las manifestaciones o revelaciones marianas. Entonces, esos estudiosos se les dice mariófanos, para asociarlo a lo que acaba de comentar Manuel Munguía. Ahora, el texto bíblico también, no olvidemos que el texto bíblico hace mención de unos magos del Oriente. Y eso de término de magos del Oriente es con esa concepción de gente preparada, de gente que tiene conocimiento, de gente que está estudiando la naturaleza y los astros. Pero se depende de la traducción del texto. La palabra original escrita en las escrituras griegas cristianas, no encuentras la palabra mago. No la encuentras. Ahora, para nosotros es una intríngulis, ¿qué quiere decir? Sí. Una pregunta muy grave. Es que debe ser cierto, porque para ser fantasía es muy ilógico. Es demasiado fantasía. Lógico. Es el oxímoron, ¿no? Valga el oxímoron. Debe ser cierto, porque para ser fantasía todo es muy ilógico. Hay un científico que dice... Hay un científico... Apúntale. Espérate. Sí. Aquí hay algo rarísimo. Ahorita te digo. Adelante. Matan a 28,000 niños finalmente para que caiga ahí Jesús nacido. Pero Jesús nunca tuvo una sola palabra de dolor por aquellos niños que murieron finalmente por él. No. Oye, no, pero oiga usted,
Por mí murieron a tal fulano de tal. Por mí mataron a 28,000 niños. Yo siento dolor por aquellos que murieron por perseguirme a mí, culpable o no culpable. Eso es incomprensible. Un capítulo más del Evangelio según Según Saldaña. Iniciando el año. No, pues iniciando nada. A ver, respóndame. ¿No resultaría de una lógica celestial Sí. el hecho de condolerse por aquellos que involuntariamente yo les he hecho daño? Es que también aquí Es que, el fíjate. complemento que... No, es que ante ese comentario que usted hace, don Jorge, viene a mi mente que el texto bíblico hace mención de que Jesucristo va creciendo conforme se da su niñez y su adolescencia, va creciendo en sabiduría. Y cuando se dice así en el texto bíblico que va creciendo en sabiduría, es porque poco a poco en esa evolución humana que él va experimentando, se va dando cuenta de su naturaleza divina también. Y Debes Eso- recordar que eso desde entonces se llevaría a aplicaba esa la ley de aseveración. Herodes, nada más. Y no había redes sociales, o sea, no tenía Facebook donde viera que eso había pasado. ok, volvemos en un minuto, por favor. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la Epifanía. El hecho de los tres Reyes Magos, ¿cómo se llama? Es una trilogía. Uno venía en elefantes. Un comentario más, don Jorge. Uno mataba elefantes. De acuerdo con los Ese es estudios, de acuerdo con los estudios también que se han hecho teológicos, digo. de acuerdo con los estudios que se han hecho teológicos sobre pasajes bíblicos, como en este caso el que estamos mencionando de los sabios de Oriente, el término mago se asocia no a hechicero, se asocia a sabio, Eso es algo que debemos tener presente, que no se está asociando a hechicero, sino a Mago, sabio. magíster, todas esas son la misma familia. Aunque siguiendo también, ya no estudios eclesiásticos, sino científicos, como usted mencionaba hace un momento, la imagen de Jesús también que tenemos de un Jesús blanco de ojos azules, pues evidentemente no debería de ser así. Hay algunos que están planteando incluso que Jesús tendría aspectos negroides, con otro tipo de Sí, rasgos, con pómulos salientes y mucho todo. ¿verdad? más Así como salientes. lloviznando. Pues, mucho más moreno en ese sentido, Sí. ¿no? Incluso, pues bueno, el buscar que cada cultura tenga una visión de los santos o de las figuras, eso es muy natural. Pero Richard Dawkins, que tiene un libro que se llama El gen egoísta, tiene también otro que se llama Destejiendo el arco iris, en el cual habla precisamente de estos mitos asociados con la natividad y habla de, por ejemplo, Santa Claus debería de hacer aproximadamente 800 millones de paradas para poderle dar regalos a los niños, nada más del lado católico. Por ejemplo, la Navidad no tendría que celebrarse en diciembre, Claro. sino en septiembre, que se supone que es la fecha en la cual pues realmente nació Jesús, y 7 años antes, porque también ya siguiendo la astronomía, Sí. eh, Ay, mi querido Landa, hay otra cosa muy especial, es que yo no sé cómo se permite que el fanatismo haya proliferado de una manera tan abyecta, tan indigna, que degrada a la misma religión, al mismo criterio. Lo voy a contar en términos concretos, así, compadres. Fui a Pachuca, me eché en 2 días, pues ponle 600, 800 kilómetros. Y era el pasado día de la Virgen de Guadalupe.
Debo haber visto unas 150 peregrinaciones. Peregrinación es una manera impropia de llamarle. No eran peregrinos. Yo no sé lo que había, pero era una camioneta vieja, una estatua, una estampa de la Virgen de Guadalupe, 10 o 15 niños, 20 señoras, un motociclista o dos a veces, algunos ciclistas haciendo una carrera olímpica con una señora gorda, caminando, corriendo, tratando de correr, toda ahogada con una, ahora sí como yo visitando, Una antorcha. con una antorcha por las carreteras de México. Eso hasta la saciedad. Yo me preguntaba, ¿qué hay ahí? Ahí hay una crónica deportiva, ahí hay un espíritu de olimpismo. Yo no me acuerdo que en la Biblia, en algún lugar, haya que haber corrido con una antorcha para llegar al nacimiento de Cristo, ni qué madre. Digo, no. Ahí no hay una señora que, obedeciendo a lo que dijo el gobernador de donde haya sido, haya que bajar calorías y adelgazar, y va corriendo con sus voluminosidades moviéndose por las carreteras de México. No me acuerdo nada de eso. No. Y al preguntar, llegan a dónde? A la iglesia, para recibir la bendición del señor cura. La señora esa pudo tener un infarto. El desmadre en las carreteras de México no es pequeño. El peligro es evidente. El espíritu deportivo de los 5 minutos de fama de esa frustrada actriz deportista de televisión está notorio. Y si usted les pregunta algo, no saben nada de nada. Si el panorama es verdaderamente trágico, repleto de ignorancia fanática que no nos lleva a ningún lugar. No sé si exagere. No, y hay razón en lo que dices, porque el nacimiento de Jesús en realidad fue un asunto anónimo. De hecho, se estaba ocultando el nacimiento de Jesús porque Herodes andaba buscando al niño para matarlo. Eso era de la Virgen de De Guadalupe. hecho, antes de llegar al nacimiento de Jesús, donde estaba naciendo Jesús, que ya había nacido, que no llegaron cuando estaba alumbrando la Virgen María, el niño ya estaba, Pasaron con Herodes. ya estaba no crecidito, pero ya tenía más de 1 o 2 años. Y entonces pasaron primero con Herodes, y Herodes les dijo, así como no, yo también quiero adorarlo, porque quería en realidad matarlo. Vayan, encuéntrenlo, vienen y me dicen dónde está, para llevarle yo también adoración. O sea, no, el mito de los 3 Reyes Magos es un mito bien elaborado, pero que está bastante falseado. Mira, el problema yo creo que de los mitos no es que existan, porque finalmente somos entidades llenas de fantasía. Los poemas no son una fantasía hermosísima, claro. Los poetas, los escritores, los pintores. Es decir, que haya mitos no importa. Lo que importa es que otros vivan de nuestros mitos. Y tú vas a ser un hombre que ahora vas a ser olímpico, y ahí vas con tu antorcha. Y ahora... Y una porra a la Virgen. Una porra. No, dame una C, dame una R, dame una I, dame una S. Cristo, Cristo, Cristo. Y eso lo oí en Jalapa. Me dio pena de mi tierra. El problema se presenta, don Jorge, cuando una gran mayoría de personas quiere exteriorizar mediante una conducta determinada como la que usted está describiendo su fe y cumplir con una manda. Pues no lo logra, ¿eh? Pero claro que no, y además lo que realmente se desea es que la persona experimente un cambio, pero en su vida personal, es decir, que viva la doctrina que está profesando, en la cual cree, pero que apropiándoselo en su vida y que demuestre la congruencia de sus creencias en su propia vida, sin necesidad de exteriorizar ese tipo de cosas. Yo creo que no ha sido ¿cómo te voy a decir? El mecanismo es muy paralelo. Y fíjate que esto, qué pena que no nos oye el señor Bergoglio. ¿Lo conoces? Murió una actriz
de las bandas que se llamaba Jenny Rivera. Jenny Rivera. Los elementos que se dan para la genificación de México Ándale. y los elementos que se han dado para las mañanitas a la Virgen, para la procesión alabaré o Emanuel algo así. cantando la guadalupana. O la antorcha de las procesiones guadalupanas tiene el mismo renglón, la misma onda. Sugería ahí en la cosa del Twitter, ¿por qué no hacen un maniquí de Jenny Rivera y lo pasean por todo México? Como lo hicieron de Juan Pablo II, Le van a robar que la fue idea. una de las, no sé, manchas más terribles de la iglesia mexicana. ¿Cómo es posible incentivar con ese teletón de sangre mortuoria tanática, tanatofílica, mi fe, la fe de mi abuela, que eran gente noble de rancho, que no necesitaban exacerbar hasta la ignominia su creencia en Dios? Entonces, ahora que veas a Bergoglio, le dices que quiero hablar con él. Que tengo unas ideas que tengo- pasarle. A ver si casan. Tengo algo que sugerir. Fíjese, don Jorge, que es muy parecido a lo que ha mencionado en otras ocasiones. Cuando el mexicano común, me cuento, y yo creo que todo el mundo estamos influenciados por los medios de comunicación, para expresarnos estamos utilizando frases propias de la televisión, como por ejemplo el o digo yo, el como digo una cosa digo otra, y todas aquellas Al surgidas fin de la del día. televisión. Sí, nos falta quien te dice, buena rima. Qué bien También, te salió. sí, sí. Estamos cayendo, me parece, que en una parte en la cual, si bien es cierto, es parte de la cultura televisiva, ya no tenemos esa capacidad de discernir entre una muy buena cultura, una cultura medianamente adquirida y otra en la cual simplemente caemos por un empujón que nos dieron nuestros padres, que nos eduque la tele, para que nos guarde ahí unos 5, 6, 7, 8 horas al día, o porque los estamos copiando simplemente porque como animales que somos, actuamos de acuerdo al medio en el cual estamos viviendo. Cuando vemos lo que hace la representación de una persona que tiene fe en lo que él quiera, puede ser una religión cristiana, puede ser musulmán, y está repitiendo estos patrones, como por ejemplo el María, que a mí me tocó verlo también, ¿no? Dame una M, dame una A, dame una R. Estar componiendo reggaetón. ¿Qué hora les ha dado? Estar buscando imaginar a la Virgen María ya como la Virgencita Bliss para que ahora entre en la mente del colectivo del niño, ¿no? Y que sea algo un poquito más, pues, cool, de moda, fresa, no sé cómo decirlo. Pues estamos buscando lamentablemente esa aceptación del medio, lo que usted decía, los 5 minutos de fama. Dejar de lado un poco quiénes somos y sentirnos bien por quienes nos aceptan. Quizá no lo advirtieron, pero está muy bien y creo que para mí es cumplir con un deber de mi creencia. Cuando una señorita de apellido Lujambio va a la televisión, se pone en la basílica y hace el programa, la Virgen de Guadalupe queda en calidad de esto, escenografía. La importancia que tiene la señorita Lujambio diciendo que hoy, como todos los años, desde hace 40 años o lo que sea, aquí estamos para manifestar a la Virgencita de Guadalupe. Y cuando el trío de las Pandora, que son 3 muchachos que cantaron la vez pasada, no me acuerdo cómo sea, me parece que sí, pero no, era Eugenia León, Tania Libertad, y ¿cómo se llama la otra? Y María Victoria. No, más joven que María. No, María Victoria le rompió toda la estructura a las 3 cantantes. Guadalupe Pineda. Y Guadalupe, me acordé por el Frente Frío, que llegó ahí Frente Frío, parece que está cantando Guadalupe Pineda. Un frío que me agarra. Frío en el alma. Sí, entró un Frente Frío a Acapulco, va a cantar Guadalupe Pineda. El asunto es... Bueno, pues estaban las 3, no son las Pandora, o sí son Las Pandorga. Pandora. Yo pensé que eran las 3 Pandora. Le cantan una melopea mal hecha. Ándale.
Pero de veras, te lo dice alguien que tiene 50 años de oír canciones. Mire, don Jorge. Eso, espérate, no funciona. Y luego llega otro vestido de pelos de Cristo. El Buki. No sé cómo se llama, yo pensé. El Rookie. ¿Por qué dejan que un güey se vista de Cristo? La imagen, no del Cristo que tú decían ustedes, no. La imagen de un Cristo de calendario. Ya lo único que había un poquito más de veracidad era Marco Antonio Muñiz sí, y María Victoria, que es un poco, venimos a cantarle, pues, estamos viejos y nos tiembla la voz, pero queremos a la Virgen. De todas maneras, ese mecanismo, habiendo tantas y tan hermosas cosas de nuestra música, de nuestro folclore. Sí, y fíjese, don Jorge, que el problema que yo le veo es que se trivializan las cosas y entonces las religiones se meten en una competencia, porque están metidas en una competencia dentro de un ámbito mercadotécnico que hace que se vayan ridiculizando también hacia aspectos sagrados, como el tomar a la Virgen de Guadalupe como un elemento más de un escenario. Esto es resultado también de la manipulación y es resultado también de la ignorancia, porque me quedé pensando cuando usted cita el ejemplo de ese canto religioso de alabaré, alabaré, alabaré. Dentro de los cantos religiosos que tiene la Iglesia Católica hay clasificaciones y hay denominaciones. Entonces, ese canto se utiliza... Guaracha, el ritmo es guaracha. Ese es el problema, pero el origen de ese canto religioso entra en la clasificación de cuando mediante el rito católico se participa en un momento de alabanza y es completamente diferente. Lo que ya es como la guadalupana. Una, dos y tres. Con rubato. ¿Qué paso tan chévere? ¿Qué paso tan chévere? Rubateadito. Es de mi conga, la guadalupana, chaca, chaca, chaca. Ay, no, Digo, no no soy puede de Manuel. ser. Y lo que estamos haciendo no es burlarnos de cosas religiosas. Aunque parezca. Nuestros respetos verdaderamente serios, hablo por mí y espero que ustedes también, Sí. al Cristo que llevas ahí y a la guadalupana, que en realidad lo que sea, verdad, mito, fantasía, leyenda, creo que ha cobrado vigencia en el espíritu de los mexicanos por el recuerdo de nuestros ancestros, que tenían una fe. Pero la falta de respeto, Jorge, ni siquiera es con este tipo de comentarios. La falta de respeto es de la gente que ha comercializado a todos estos símbolos. Claro. La Virgen de Guadalupe tiene copyright y si tú pagas un dinero puedes vender colchas con la imagen de la Virgen de y Guadalupe. cobijarte para cubrirte del frío con la imagen de la Virgen. Y la empresa se llama Biotram. Fíjate. Volvemos en un minuto. Mi querida maestra Olivia Domínguez, para cambiar un poquito el tema, y luego regresamos a él y le damos vuelta y todo, pero en nuestra mesa de sopa de letras, la participación de la maestra Olivia Domínguez es fundamental, puesto que hace resaltar los valores, la historia
y nuestra calidad de veracruzanos. Adelante, maestra, ¿de qué nos va a hablar? Pues hoy quisiera hablar del poeta Salvador Díaz Miró, Adelante. que nació en Veracruz, nativo del puerto de Veracruz, y nació un 14 de septiembre de 1853 y muere el 12 de junio de 1928. Entonces, es un poeta, hijo, digamos, sus raíces, es nieto de un andaluz y de una persona que procedía del País Vasco. Entonces, sus abuelos, digamos, eran Manuel Díaz de Rebolledo y María Josefa Mirón. Sus padres fueron José Manuel Díaz Mirón, que nació ya en México en 1821, y casado con la señora Eufemia Joaquina Ibáñez Garres. ¿Esto qué significa? Que el apellido Díaz Mirón es un apellido compuesto, porque se le conoce como Salvador Díaz Mirón y desaparece el apellido de la mamá. ¿Cuál era? Así es. Entonces, ¿Cuál bueno, era el apellido de la mamá? Ibáñez, Ibáñez y Garrés, ¿no? Entonces, bueno, esta familia Díaz Mirón es una familia que vive en el siglo XIX y tiene muchas vinculaciones familiares con gente que son básicamente comerciantes en el puerto de Veracruz. Los Castilla, por ejemplo, los cuates Castilla forman parte, sí, claro. O sea, es Descendientes, todos ellos. En realidad eran muchos hijos los Díaz Mirón Ibáñez, y los primeros los Díaz Mirón Rebolledo, o los Díaz Rebolledo. Entonces, es una familia muy extensa y una familia que tanto el abuelo como el padre se dedicaron, eran militares, o sea, en varias partes de su vida enfrentaron y tuvieron participación en las agresiones a la patria. Entonces, el papá, que también se ha estudiado mucho, Manuel Díaz Mirón, también fue poeta, dueño de una imprenta, o sea que son escritores. Son y gran parte de la formación que tiene Salvador Díaz Mirón es muy interesante porque es un niño que básicamente recibe instrucción personalizada, es decir, no va a una escuela pública, digamos, sino que sus propios tíos y obviamente abreva mucho de la formación de este poeta, que era su padre, Manuel Díaz Mirón, y que va formando esta personalidad de Díaz Mirón. Luego lo mandan un tiempo al seminario, sale del seminario y sigue su formación autodidacta, porque desde los 14 años se empieza a producir poesía, o sea, era un hombre de mucha elocuencia, y también pues pasa no solamente a la historia o de la literatura, uno de los grandes poetas que ha tenido México, sino también pasa a la historia por ese carácter tan irascible, digamos, explosivo, un hombre muy intenso, con una vida muy intensa, que en el siglo XIX, digamos, es hasta cierto punto comprensible, porque se pasan diferentes etapas dentro de la literatura, ¿no? Antes del modernismo, digamos, está el romanticismo, ¿no? Donde se exalta en efecto la libertad, pero también se exalta el amor y se exalta la patria, ¿no? Entonces, mucho de su literatura tiene que ver con esto, ¿no? Y es un periodista, es un analista periodístico, y también asume una posición política. Entonces sí, a través revive un órgano que su padre había formado, que es el Veracruzano, y además participa posteriormente, en el tiempo en que desaparece el Veracruzano, va a ser redactor de un diario que también es muy famoso en el siglo XIX, que es el Diario Comercial, El Orden, son de los diarios, digamos, veracruzanos, pero también va a participar ya en el siglo XX, ya en un periodo, digamos, más de su etapa madura, en El Imparcial. Entonces,
gran parte de gran parte de su vida también está trabajando fuera del puerto de Veracruz, y varias veces va al exilio. Es un hombre con una vida intensa también, porque, por ejemplo, puede apoyar en un tiempo a los lerdistas, en otro tiempo puede ser muy crítico, puede ser crítico también de gobernadores como Mier y Terán. Por ejemplo, Mier y Terán también pasa la historia por Mátalos en caliente y él critica esa matanza terrible y varias veces sale al exilio, ¿no? Puede criticar en algunos momentos también a Díaz, pero también lo puede elogiar en el centenario de 1910, ¿no? Y puede hacer algunas poesías muy interesantes. No, lo veo como un hombre contradictorio, que tiene muchas fases, digamos, ¿no? Que tiene un carácter difícil, cambiante, exactamente, difícil de entender por lo mismo, ¿no? Que en algunos momentos puede ser muy Tiene crítico. espíritu de diputado, cambia. Fue diputado varias veces. Fue diputado varias veces, sobre todo en el periodo de Teodoro Dehesa, que era su amigo. Sí. Y tan era su amigo, bueno, que recibe en donación esta casa, bueno, se dice que en donación, pero en realidad era una casa que Bella, era ¿no? parte, sí, la quinta Rosas. de las Rosas, enfrente de los Berros, que bueno, ahora se ve muy bonita, pero en ese tiempo no era tan bonita, era una finca rústica que es una casa muy interesante, de la cual no he hablado a veces mucho, pero vale la pena hacer el rescate de muchas de las casas que hay en la ciudad de Jalapa, ¿no? Entre ellas esa, que vivió Díaz Marón, que entonces los Berros eran llenos de fincas alejadas un poquito de la ciudad, en los extremos de la ciudad, en el camino a Pacho, pero esta finca es regalada, se dice, algunos autores sostienen que fue regalada por Teodoro Dehesa. No, parece que en realidad fue comprada por el gobierno del Estado en reconocimiento a su trayectoria literaria, se la cede a Díaz Mirón. Ángel José Fernández nos platicaba una versión en donde el gobierno del estado publica Lascas y le da la edición completa a un librero para que ese librero aportara con varios volúmenes a las bibliotecas del estado de Veracruz, y entonces el gobierno del estado le paga a Díaz Mirón la edición de Lascas bien pagada, y con eso es como compra la casa. Y hay también una versión. Esa es una de las versiones. Un estudio que lamentablemente yo siento que poco se ha difundido y quien les habla lo conserva en su original, que hizo el profesor Atenógenes Pérez y Soto sobre la obra poética de Salvador Díaz Mirón. Y ese trabajo tiene la gran virtud, la cualidad de que nos va permitiendo a Atenógenes Pérez y Soto ver lo completo de esa obra poética de Salvador Díaz Mirón, porque hay poemas poco conocidos, y también hay momentos en que a la hora de describir poéticamente cosas o elementos de la naturaleza, pareciera que está incursionando en el haiku y el haiku, y entonces es un estudio que estos profesores, porque eran hermanos de origen cubano, lo llegaron a hacer, hasta donde yo he leído, con una investigación acuciosa sobre la vida y la obra de Salvador Díaz Mirón. Y también hay que relacionarlo con el Colegio Preparatorio de Jalapa, que existe un fuerte vínculo de cómo impulsa también el Colegio Preparatorio de Jalapa y la filantropía cultural que manifiesta hacia el propio Colegio Preparatorio de Jalapa. Sí, algunos autores inclusive sostienen que esto que tiene que ver con referencia con Lascas, de que él, precisamente por haber sido director del colegio, regala la edición original a la biblioteca del colegio, que yo supongo que debe de conservarse. Ahí está. Entonces, bueno, en efecto, tiene razón esta acotación que ha hecho Daniel,
Y bueno, y también fue director del Instituto Veracruzano de Veracruz, del Instituto Veracruzano en Veracruz del Ilustre, ahora Ilustre, porque entonces no era así, no era su nombre real. Entonces, bueno, este Instituto Veracruzano, él es director también. Y bueno, ustedes saben, o nuestro público le podríamos agregar eso, era un hombre muy acostumbrado a los duelos, era una época en el siglo XIX en que hay muchos duelos, y duelos de enfrentamiento, por su carácter, llegó a enfrentarse con varias personas, en algunas salió bien parado, en otras no, inclusive sí también no siempre le fue bien, pero en el último que se realizó ahí en el Veracruzano, ese no fue un duelo, fue digamos una reacción que él tuvo, lastimó a uno de los alumnos, y es cuando él definitivamente abandona la docencia porque sale de ahí, ¿no? Sí fue un magnífico maestro, no solamente dio clases en Jalapa, en Veracruz, sino también inclusive en el Instituto Newton en Habana, en Cuba. Entonces, bueno, pues un hombre que le gustaba la docencia, entonces se le reconoce mucho por ser poeta, y eso, pero tenía muchos aspectos, digamos, que pocos se han trabajado. Silvia Tomasa, ¿querías decir algo? Sí, yo pienso que una de las personalidades más fuertes de los poetas del país es la de Díaz Mirón. O sea, sabemos pues, de López Velarde, ¿no? Esa personalidad taciturna, solitaria que traía, que siempre estaba recordando su pueblo de Jerez. No. Sabemos Sí. de otros poetas. Manuel José Otón es otro. Que recordaba a San Luis, pero Díaz Mirón creo que fue tan fuerte, tan intenso, tan contradictorio, que vivía, y además su poesía era así. Lascas, por ejemplo, le escribió en la cárcel, ¿no? Claro. Precisamente cuando ya había dado muerte a Federico Volter, porque o sea, no pudo más, no, era un temperamento, o sea, una cosa, no se podía contener. Lo único que lo podía contener era la poesía. Era si no fuera por la poesía, no sé qué cosa hubiera hecho pues una personalidad como Díaz Mirón. Hasta el suicidio, sí, como muchos de los románticos. Pero, por ejemplo, era muy amigo de Teodoro Badesa, y lo visitó en la cárcel, o sea, y lo dejó salir, porque cuando el papá de Díaz Mirón murió, estaba en la cárcel precisamente. Y ahí fue donde escribió el gran poema eso de la oración del preso, ¿no? Que nunca se arrepintió, porque lo dicen, ay, pues me arrepentí de haber matado. Él nunca se arrepintió de haber matado a Federico Volter. Y él criticaba y se enojaba con la gente que ¿Por de pronto... qué lo mató, sabe, maestra? O sea, nunca hay una cosa que diga, porque detrás mano y así a nivel de chismes dicen que porque Federico Volter quería que Díaz Mirón trovara así a la limón décimas, o sea, que dijera fácilmente las décimas improvisadas. Entonces, pues los poetas sabemos lo difícil que es improvisar, es como otra rama, ¿no? Es otra cosa, es como decir, ay, pues eres poeta, pues ahora te escribes una novela, o eres poeta, ahora te escribes una obra de teatro. O sea, es dificilísimo, porque la relación con la poesía que tiene el poeta es muchísimo más profunda y solitaria que la relación que tienen pues, los decimistas. Parecido a lo que sucedió con Guti Cárdenas, nada más que el resultado es inverso. Exactamente, que dijo, pues, ¿cómo no? Roberto Blanco Moeno, cuando incursiona en la política y tiene que abordar la tribuna en el Palacio Legislativo, Roberto Blanco Moeno, que usted conoció muy bien, y que era de carácter muy fuerte, gran tribuno, y pelea con uno de los legisladores a grado tal, estamos hablando de la época de López Portillo, a grado tal de que se retan a golpes. Después, ya cuando vino la calma y lo abordaron los reporteros, le dijeron que por qué había actuado de esa manera. Entonces dijo, yo he sido admirador de Salvador Díaz Mirón, ustedes no me pueden atacar por el comportamiento que tuve, porque Salvador Díaz Mirón tuvo un comportamiento similar en la tribuna, pero ese comportamiento similar se lo dio la estatura moral y el valor civil. Pues es relativo. Pues es relativo, porque podríamos decir que
se lo podía haber dado el arte o la creación. Lo que O pasa el es que interés político Blanco, del momento Blanco también. Bueno hablaba de la congruencia que La tenía grandeza no Salvador es Díaz Mirón. licencia No, para pero andar porque haciendo además también desmanes. fue como el inicio con él de que los poetas pues sí se podían meter en política y no por eso iban a salir bien librados, librados, ¿verdad? claro que no. O sea, igual Ahí sus alas sí se manchaban en el pantano. bueno, ahí sí, pero por ejemplo las de Maples Arce no se mancharon de cuando fue algunos no. secretario de gobierno de Jara, ¿no? ¿De quién fue secretario de gobierno? Maples Heriberto, Arce, de Heriberto, sí. ¿no? De Que Heriberto le hacía Jara. mucho caso a los poetas y entonces los poetas sí le eran útiles al Estado, Sí. no como ahora, ¿no? No. Perdona un segundo. El verdadero poeta tiene que ser un estorbo para el poder terrenal. Para el poder Obviamente, y te digo, la lógica que se obedece a tal. El poeta obedece a poderes que no son compatibles ni con la economía, ni con el desarrollo, de las riquezas, ni con la explotación del petróleo, ni que nada. El poeta nació evidentemente para ser una molestia al que detenta el poder. Dime si no. Pues mira, nació con el sentido crítico propio del Obviamente. digamos, del Creador. oficio, Un poeta que del no esté- creador, un- del artista, ¿no? ser Tiene un poeta es sentido ser- crítico. Pero sabes que sí le es útil al Estado, porque el poeta sí le puede decir a un gobernador la verdad. O sea, sí le puede decir a un político la verdad y al presidente y a quien sea. Cosa que otra persona Sí puede. se toca el Por corazón y eso- dice, ay, me van a correr si digo la verdad. Estás Y los diciendo poetas una- como que no Claro, temen no eso, ¿no? entienden Sí, esa lógica. sí, aunque me corras, yo te digo, ¿no? Espérate. Por eso los poetas están alejados de la vida política de México y quizá del mundo. Deberían de estar alejados. Por eso claro. deberían es otra cosa, compañero. No, Estamos hablando no todos, o sea, hay así como que Mira, de todo, ¿no? precisamente Los poetas contemporáneos nunca se alejaron de la vida política, siempre No, no. estuvieron de Pero nunca embajadores, de todo. Perdóname, bueno, todos. en la Igual se actualidad, guardan No todos las los proporciones, poetas. en pero la no es actualidad todos, hay ¿eh? muy pocos poetas. ¿Y sabes por qué eran embajadores? Para tenerlos lejos, obviamente. Pero, Sí, pero ahí claro, me sí. estarían entonces dando la razón en No es este, por afecto. ahí me estarían dando la razón en este sentido de cuando yo retomo aquellas palabras que decía a los reporteros Roberto Blanco Moeno y que citaba también sobre Salvador Díaz Mirón, de que decía Salvador Díaz Mirón en labios de Blanco Moeno, de que el escritor, el poeta, podía desafiar, podía cuestionar, podía criticar a quienes estaban en las estructuras de poder en razón del valor civil, de la estatura moral y del conocimiento propio. claro. Claro, por eso digo yo como un factum es, cosa hecha, que los poetas han sido expresamente alejados del poder, únicamente los llaman para la fotografía y darles un premio. Lo que no sabes es que hubo una mente También son maquiavélica. asesores y de pronto también son amigos dime uno. ay, pues muchos, pues los propios contemporáneos, Sí. ¿qué te digo? ¿Qué le digo? Pero hubo una mente maquiavélica en los años 90 que formó algo que se llamó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que fue como un redil donde metió a todos los intelectuales para tenerlos bien controladitos. Obvio. Y cada vez que se requería les aventaba su maíz y entonces todos ellos como pollos estaban bien hasta la fecha. Eso sigue funcionando. No, Ay, no, nomás mi en querido San Lázaro, Armando, yo he Moisés. tenido la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte 3 veces y nunca me he sentido que me echen maicito para que yo no diga nada. Yo siempre he dicho lo que se me pega la gana y Eres aunque una me den lo excepción. que me den, no, Pero bueno. esos ¿Sabes son, qué esos pasa? son Cuando los le dan a errores. uno también hay que agradecer porque hay necesidades, ni modo que uno diga, ay, es que Jesse, yo that's Scarlet estoy Legend. alejada de todo porque estos no Pero sé hay, qué. hay una No, denominación perdóname. que precisamente a lo que acaba de decir Armando, recordé de Antonio Gramsci, el estudioso italiano sardo, cuando dice que los intelectuales orgánicos son aquellos que contribuyen a
el grado de involucramiento que tienen con quienes están en las estructuras de poder para reproducir los intereses mismos del sistema político, y que los intelectuales, ese tipo de intelectuales a los que él le llama orgánicos, se prestan a ese juego. Claro, ¿Sabes, claro, claro. Jorge, qué pasa? Y bueno, ahí en la prepa Juárez, donde fue director, ¿no?, Salvador Díaz Mirón, pues yo sí les pido a mis alumnos que al menos lean 3 o 4 poemas, ¿no?, de los que él está Claro. poniendo. El joven en un principio le gusta, ¿eh? La poesía de Díaz Mirón Sí. es muy bella y muchos la entienden para el amor y para la protesta. Y cuando empiezan a analizar además la vida de Salvador Díaz Mirón, les interesa más. Dice, oiga, profe, es que este fue un hijo de la chingada. Digo, Pues sí, es una vida apasionante es como una la de vida poca con gente, ¿no? trayectoria. Volvemos en un minuto, por favor. Maestra Olivia Domínguez, si usted tan amable, concluye algo sobre la personalidad tan discutible de Salvador Díaz Mirón, que comenzó usted en el fragmento pasado. Bueno, pues yo nada más quisiera concluir que después de este incidente en el instituto, le decía que se retira a la vida privada y finalmente todavía le toca, digamos, muchos reconocimientos en vida que él no aceptó. Curiosamente no aceptó. Lo único que aceptó fue una pequeña como pensión por parte de Adalberto Tejeda, que era gobernador en turno, y regresó a vivir a Veracruz, al puerto de Veracruz, en una casa muy sencilla también, que todavía se conserva, donde ahora hay una casa que así se llama, la casa de Salvador Díaz Mirón, y que el gobierno municipal le dedicó el nombre a una calle que inicialmente se conocía en Veracruz como la Alameda. Creo que en alguna ocasión hemos platicado sobre la Alameda, y que originalmente tampoco era su nombre la Alameda, eran los Cocos, el Paseo de los Cocos, luego la Alameda, y actualmente es la avenida Díaz Mirón. Entonces, bueno, hasta años recientes, al final de esa avenida Díaz Mirón, había una rotonda enorme con una figura bellísima de Díaz Mirón, que desgraciadamente después, por la modernización y por el fluido vehicular, pues cada vez se achicó más y ahora está en un lugar que poco visible, digamos. Gracias, maestra. Muy bien. De veras que te fuiste un poco, ¿verdad?, de Veracruz. Me fui, pero regresé. Hace Exiliada. 2 semanas. Exiliada fuiste. No fui exiliada. Eso es algo que qué bueno que se me da oportunidad de decirlo. Si no, Porque ya son ves cómo- varias personas que me preguntan, oye, te exiliaron entrando a este gobierno. O sea, van varias personas que me dicen, la otra vez me pararon en el Parque Juárez. Acuérdense que yo dirigí mucho tiempo el suplemento cultural de Diario de Jalapa, y me hice amiga de muchos de los señores que trabajan en el Parque Juárez, boleros y anexas, ¿no? Ay, maestra, la que la corrieron. No, nada de eso. Fue todo lo contrario. Me dieron una beca para ir a escribir la vida de Teresa de Ávila a España, y escribí la vida de Teresa de Ávila en un libro de poemas, regresé y continué con mi trabajo que ya tenía iniciado, que era lo de mi libro de Cañabalú, de la tercera raíz de la negra o africana, pues como se le dice acá en nuestro país, porque pues ha sido tratado el tema de la tercera raíz por antropólogos, por historiadores, por sociólogos, pero nunca ha sido tratado, bueno, ahora ya fue tratado, que lo traté yo, pero no había sido tratado por un poeta, ¿eh? Entonces a mí se me ocurrió escribir una historia para poder decir todo esto que decían los sociólogos. Se me ocurrió una historia
y hacer una llamada de atención pues a nuestra negritud que entró por el puerto de Veracruz, ¿no? En 1500 y es una historia sobre los herederos de los negros que se llama Cañabalú. Entonces he estado ahora sí pues escribiendo mi obra, ¿no? Bueno, entrando ya y saliendo de el Veracruz, tema. ¿no? ¿Hasta qué punto somos negros y hasta qué punto somos indígenas? No, pues lo que pasa es que no se reconocía la tercera raíz, ni siquiera a Vasconcelos, ¿no? Nuestro gran Vasconcelos nunca dijo de los negros, y muchísimos negros, menos de los negros de los que habían entrado por Veracruz, siempre nada más eran los indios y los españoles, entonces nosotros los mestizos. Pero esa trilogía de lo que realmente somos, no se dijo, se habrá sabido de eso, lo reconoció el gobierno de México apenas hace como 30 años, que nosotros también éramos herederos de negros, ¿no? Y lo había No nada estudiado más Aguirre Beltrán. No nada más en los litorales, ¿no? En los litorales de México. Entonces muchos de los negros se fueron a Cuajinicuilapa, a Guerrero, ¿no? Los que no estuvieron en Veracruz. Entonces, pues de eso trata mi libro. Y a Coyolillo. Último. Coyolillo Entonces también. fue muy interesante. Fue muy interesante porque por una parte estaba yo escribiendo el libro de Santa Teresa, todo místico y lo que era la relación y la pasión con Dios, y por otra parte estaba escribiendo lo que era la relación y la pasión de los hombres y esa fuerza que siento más, la fuerza que nosotros tenemos yo la siento más heredada de los negros que de los indios, ¿no? Entonces por eso pues me apasioné. Y obviamente nada que ver Santa Teresa ahí. No, nada que ver Santa Teresa. El libro de Santa Teresa se llama Los destellos en el huerto de Dios. Y es de sus abandonos, de sus éxtasis, de lo que vivió, de su enamoramiento, ¿no? De sus patologías. Bueno, no eran patologías. Bueno, en realidad era una gran escritora, Santa Teresa. Eso no quita que sea una enferma. Bueno, sí, pero bueno, pero aunque seas Te lo va a decir él. Afirmatio unius. Non es negatio alterius. Oye, pero mejor estar patológicamente, ¿no? O sea, si nadie dijo que estaba mejor o peor. No, pero mejor estar mal y escribir y estar mal y no escribir. Sí, pero dice ¿no? Santa Jorge, dice afirmatio unius non est negatio alterius. La afirmación de uno no es la negación de otro. Claro, ella puede ser una enferma mental, presa de una espiritual y obsesiva ninfomanía, y al mismo tiempo ese enamoramiento convertirlo en una gran obra literaria. Sublimarlo. Pues es que por los caminos, ¿verdad? Le podía llegar el éxtasis en cualquier camino y ahí quedaba postrada, ¿no? Por Entonces, eso. ella decía, él me ama y yo lo amo. Imagínate. Él me ama y yo lo amo. Y los campesinos viéndola ahí tirada. No decía, ¿qué le Es, pasa? es la vida contemplativa. Pues sí. ¿Mm? Bueno, la vida Por contemplativa eso, es más a puerta cerrada mira, del convento. si A esa hubiese- fue vida muy por fuera. Para que no te enredes, Santa Teresa no existiera si hubiera habido la Sociedad Psicoanalítica Mexicana. Sí, 2 o 3 psiquiatras junto a Santa Teresa, aunque sea con Prozac, pero la curan. Ay, ¿Entiendes? Y nos hubieran privado, obviamente, de una gran De una obra poética. no, y sí, es una de las más grandes. Yo realmente creo que Por eso, esos pero dos libros. nadie ha discutido, ni criticado, ni ha dicho nada de su valor literario. Como el caso de Díaz Mirón, hombre impulsivo y lo que tú digas, pero Claro. orfebre de la palabra. No, ya pero está. déjame decirte que sí, porque por su valor literario fue muy golpeada por la gente, o sea, no podía estar en su tierra. Además, masoquista. Las grandes poetas, no, por ejemplo, oye, Rosario Castellanos pasaba con los ojos cerrados por el Comitán porque la habían tratado mal en su pueblo. Sí. Gabriela Mistral hacía lo mismo y Santa Teresa, cuando salió de Ávila, se sacudió los zapatos en el cerrito ese que está ahí enfrente y dice, yo de Ávila no quiero ni el polvo. Entonces no era criticada por su obra, su obra escrita, era criticada también por las manifestaciones que Pero hacía también y porque ponía en jaque a los sacerdotes, Pero también ¿no? se debe entender que, ¿por qué no darse ese enamoramiento hacia Jesucristo? Si nosotros revisamos la Biblia y nos vamos a muchos pasajes de los profetas, vamos a observar cómo hay una admiración que raya en el amor hacia Yahvé, hacia Dios, por parte de los mismos profetas. Claro, claro. Sí. ¿Por qué no La reconocerlo? materia del psicoanálisis no es privativa de los motivos que encuentra la patología y la enfermedad para canalizarse. ¿eh?
Es decir, puede perfectamente tomar como pretexto a Dios. Puede exactamente tomar como posesión al diablo. Y entonces mi patología se canaliza y me agarra la onda porque el diablo me posee. O porque Cristo me posee. O porque si soy Cristo, o porque si soy hombre, quiero con la Virgen. Y porque si es mujer, quiere con Jesús, dándole al verbo quiere toda su connotación erótica. Toda su connotación. Pero antecedentes hay y hasta en la Biblia. Si tú lees El Cantar de los Cantares, Claro. es un libro que muchos incluso pueden catalogar de erótico, pero hay toda una sublimación en esa Por poesía. eso. Pero una cosa es la motivo, ¿cómo se llama? De una enfermedad. La etiología. La etiología de la obra de Santa Teresa es la esquizofrenia. Bueno, yo nunca he sentido, yo nunca he sentido un espíritu tan vivo ahorita de una mujer que haya hecho tantas cosas Ahí está, como el de ¿eso lo Santa confirma? Teresa, ¿no? O sea, en su pueblo la gente realmente vive y dialoga con ella. Yo misma en algún momento iba pasando por una ¿Hablaste calle con ella? y sentía que se podía dialogar con Santa Teresa, o sea, en la Claro. pureza del espíritu, ¿no? Fíjese, don Jorge. O sea, no necesitaba yo regresarme a Veracruz a encerrarme en mi casa del cerro. O sea, yo podía estar en Ávila hablando con Santa Teresa. Tu Fíjese, coco es Silvia Tomasa. fíjese, don Jorge, que yo recordé precisamente ahora que mencionaba a varios pasajes de los profetas en el Antiguo Testamento. Hay uno de ellos, me parece que es Jeremías, que dice una expresión así de, tú, Dios mío, te presentaste como seducción y yo me dejé seducir por ti. Claro, Ahí pero está la una seducción es expresión como una... ejemplo. Mira, Ay, además esa cosa entre la mística y lo erótico que tiene me es fascina. hermosísimo. Y eso de San Juan, ¿no? Que cuando que- habla del alma en una noche oscura, ¿no? La seducción, obviamente, que es es una motivación, función, sentimiento que Ay, tiene sí. que ver con algo anímico, no específicamente espiritual. En un principio puede ser perfectamente patológico. La seducción por un lado y las fobias por otro. Oiga, pero hay que tener los ah. pies muy bien puestos en la tierra porque de pronto uno puede querer quedarse en eso, porque es maravilloso. Eso ¿Qué cosa? Pues en eso de la mística, de estar cerca de Dios, de que yo ya no quiero saber nada de los hombres, ¿no? Puede uno, porque es muy atractivo lo otro, ¿eh? Sí, puede Ay, ser. claro. Si un día Hay tú- que tener los pies bien puestos en la tierra si tu intención es una. Regresar. Y sí, y hay quienes dicen, prefiero no tenerlos en la tierra y No. se van por el otro Pues rumbo. sí, a la contemplación, ¿no? Si es que es muy atractivo eso. ¿Qué te inspiró Santa Teresa para escribir tus hermosísimos versos? Pues fíjate que yo siempre he sido muy admiradora de Santa Teresa. Siempre ¿Será el de caso? vivo sin vivir en mí tan alta vida. Espero que muero porque no muero. Entonces yo decía, ¿cómo es eso? Muere y no muere. Y yo no había tenido tiempo de escribir ese libro porque meterte. Así decía Santa Teresa. Sí. ¿no? Sí, porque Muero, Porque no muere. vivo sin vivir en mí. Ujú. y tan alta vida Y tan espero alta vida espero en que el cielo, muero que muero porque no porque muero. no muero. ¿no? Entonces a mí se me hacía así extraño. Pero no había podido escribir ese libro porque para meterse a masoquismo escribir un total, libro ¿no? así, tienes que dedicarte completamente. Entonces, bueno, me dieron la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, esa que dice Armando que le tiran a uno el maíz, ¿no? ¿Te maiciaron? No. Que no la da, Luego, no la da el no Estado. me alcanzaba y le pedí apoyo al gobernador y con ese apoyo del Sistema Nacional de Creadores del Arte y del gobernador pude ir a hacer mi estudio. Entonces no quiere decir que uno No, nada más a lo no. que le den. Uno tiene que ver la forma de escribir y no por eso ya uno se va a pensar. Es como cuando Joaquín Sabina fue a ver a Felipe Calderón, ¿no? Dicen, oye, todos los periodistas afuera de Los Pinos, oye, Joaquín Sabina, ¿qué piensas ahora que viste, que estuviste con el presidente? Pues yo pienso lo que pensaba. Fui a comer porque me invitó, ¿no? ¿Tu poema? Ay, ¿puedo? ¿Quieren que la ponga? Adelante. Claro. Pero no es de Santa Teresa. Es tuyo, ¿no? No es poema. Ah, bueno, es que si quieren que lea algo místico. Sí, claro. O quieren que No, lo que- lo que quieran. Erótico. Algo místico sobre la negra. Pues mire, voy a leer como traigo el libro pues que yo venía a hablar del libro de los negros, pero aquí pues Sí, salió sí, lo de no, pues la santa, negra ¿no? es mística. Salió lo más negro. Salió lo Venga. más negro, dice, negro del corazón.
Bueno, pues el libro de la tercera raíz, que se llama precisamente Cañabalú, les voy a decir unos poemas para que pues empecemos a darnos cuenta de nuestro verdadero origen, ¿no? Porque realmente hasta hace muy poquito aceptaron que teníamos Algo de negros. algo de negros. Una oleada de gaviotas caerá encima de mí si muero en este mar. La tripulación es llamada a cubierta. Estamos trabajando, negros, indios, blancos, todos andamos prófugos de algo. Cada uno impone el duelo de su sangre. ¿Quién es más negro? ¿Quién es más indio? Los blancos tocan música de los negros. Los negros se emborrachan y cantan blues. Los indios recuerdan su lugar de origen. Todos estamos juntos en este barco. Nada se hunde. ¿Quién puede regresar a la comunidad de los recuerdos y declararse ileso? Las calles empedradas de Cañabalú espejean por las tardes, con lluvia. Las mujeres se paran en lo que llaman centro del pueblo, un mercado sin techo en medio de la nada. Llega gente inusual a este territorio apartado donde los antiguos cimarrones fincaron sus raíces. Un norteamericano con una cámara de video, acompañado por un antropólogo de la Ciudad de México, un fotógrafo, un periodista, los investigadores de la universidad. Todos vienen a buscar el origen de mi madre. El origen de mi madre es Yoruba, viene del occidente de África. Sus antepasados llegaron a México arrastrando cadenas, entraron por los puertos marcados como reses y fueron dispersados por costas y sierras, por montañas y llanos, para servir a los blancos, para realizar el trabajo pesado de los indios, para bajar a las minas, cortar la caña y limpiar los trapiches. Carne de cañón bajo la bota de los conquistadores. A los ancestros de mi madre, es decir, a los míos, les borraron la historia, no la huella. Eso, muy bien. Muy bonito, muy bien.
Hemos querido iniciar en nuestros programas un espacio para jóvenes, para que no nos anden ahí reprochando. Sí, ustedes como están viejos, nunca hablan con los muchachos. Digo, pues es que no tenemos su lenguaje. Ellos dicen chido y yo dije, estaba maravilloso, pues estoy mal. Pero sí nos vamos a entender. Y está aquí primeramente la maestra Sandra Vázquez Pizaña. Así es. Mucho gusto, maestra. Soy maestra del área de ciencias, del área de matemáticas. ¿En la escuela? En el colegio Las Hayas. Muy bien. Y está, ¿tú eres Pamela? Pamela. Sí, Pamela López. Pamela López, ¿de dónde eres, Pamela? De aquí de Jalapa y estoy en el colegio Las Hayas en el 5º semestre. ¿15 semestre de qué? 5º semestre de bachillerato. Está bueno. ¿Y tú eres José? José Murillo, para servirle. José Murillo. José Murillo Espinoso, muy bien. Y tienen una, ¿cómo se llama la sección que ustedes dan? Básicamente yo estoy en el área de matemáticas, pero también estoy vinculada dentro de la escuela a lo que es el proceso del reciclado, que como una actividad. Actividades que tiene la escuela. Exactamente, como una actividad. Cuéntame, José, ¿qué actividad traes aquí con tanta basura? Bueno, pues principalmente quisimos hacer una casa ecológica con la finalidad para personas de bajos recursos, ya que este material es muy térmico. Térmico, que sirve como para dar calor. Para dar calor. Cosa que aquí hace mucha falta, ¿verdad? Porque efectivamente. hace un frío. Sí. ¿Y luego? También, es biodegradable. ¿Qué quiere decir que qué? Que, se descompone a largo plazo. Sí. De entre 500 a 700 años. Entonces, por eso escogimos este material para que tardara mucho en descomponerse. Ajá. Bueno, ¿quieres que tarde mucho o que no tarde mucho? Que tarde mucho. Ajá. Bueno, pero ¿y aquí qué va? ¿Estos qué son? Esas son cajas de leche, de Tetrapak. Eso ya lo había yo advertido, fíjate. No, digo, ya en tu proyecto ecológico, una bolsita de estas, ¿qué eso para qué sirve? Aquí lo vemos, ¿verdad? Ahí está, para construir las paredes. Las paredes. ¿Y aquí, y si llueve? Si llueve, es impermeable también. Ah, no le pasa nada. No. No pasa. ¿Y la humedad sí le pasa? Tampoco. Un poquito.
No sabes cuánto, no sabes tú Pamela. No, de hecho, ya está hecho en la escuela, ya tenemos una casita. La que estamos viendo. No, otra, ya está cimentada. Y pues han pasado los 2 huracanes en Jalapa y todo. No, ahora sí no te entendí. Han pasado 2 huracanes en Jalapa. Ajá. Y las lluvias. Y la vuelven todo. a hacer. No, Cada huracán que pase la vuelven a levantar. Ahí sigue. Ya tiene como medio año ahí y la casa está totalmente intacta. ¿Tiene cimientos? Sí tiene cimientos. Pero ¿cómo le vas a poner cimientos a esto? Entonces tiene muros y ladrillos. No. ¿De qué son los cimientos? ¿De la pura pared? De esta. Sí. Le haces un cimiento más gordo. Ya ves que las casas tienen una base más gorda. Claro. Más gruesa. Sí. Y lo haces una cosa de estas. ¿No? Pues el cimiento de la bodega ecológica que está ahí en la escuela, abajo pues tuvimos que poner concreto, ya que era tierra. Claro. Y ese fue nuestro cimiento, principalmente. No hay un cimiento así alrededor de la casa, como si fuera un muro. Sí. Ajá. Ahí hay un cimiento, Ahí hay un cimiento de cemento. Y ahí ya enclavaste la casa. Sí. Los paneles, digamos. Así es. Sí. Y son puro de esto. Sí, totalmente. Ajá. ¿Y la parte de madera no se pudre? No. Quizá. O madera tratada, quizá. Puede ser madera tratada. ¿Qué ventajas tiene, aparte de que pues es pura basura, ¿no? Pues lo principal es que al momento también reciclamos otros materiales y en el momento de reciclar nos dimos cuenta que las compañías de reciclaje no aceptan el Tetra Pak. Entonces el Tetra Pak se desperdicia mucho. ¿El Tetra Pak es qué? Porque debido a que está compuesto por aluminio, papel y plástico, las compañías de reciclaje no lo aceptan. Entonces buscamos una manera de poder reciclar y que evitar así que se siga desperdiciando. Y fue como surgió esta idea de la casa ecológica. Está bien. Y ya hay una casa ecológica, ¿no? Así es, está en la escuela, en el Colegio Las Hayas. Descríbenos la casa ecológica que me trajiste, que ahora va a ir la cámara para allá, pero díganme cómo es. Claro, es de 1 metro por 1 metro y bueno, está hecha de este material, de Tetra Pak con madera, con la madera, y pues clavamos el Tetra Pak en las viguitas de madera y tratamos de hacer pues una casa, lo que podría ser siendo una casa. Muy bien. Oye, pues está un proyecto muy interesante, muy bueno. A mí se me hubiera ocurrido otro. Ya ves que para hacer un muro se necesita mucho cemento, grava y piedra, que es cara. Sí. Pero si le pones aquí como los muros que yo hago, le pones las dos cosas de madera, le retacas de papeles de estos, ¿De Tetra Pak? de Tetra Pak. De hecho, Luego haces tu revoltura, todo el espacio del Tetra Pak, ya no es ni grava, ni cemento, ni arena, ni piedras. Es Tetra Pak. Tetra Pak. De hecho, es lo que estamos haciendo. Si quieres le podemos mostrar cómo lo estamos haciendo. Sí. Ah, así. Y aquí Sí. en medio, ¿aquí qué le pones? Tiene una separación entre bloque y bloque. Ajá. Dejamos una separación. Dejamos una separación entre bloque y bloque. Sí. Ahí, a ver, Pamela, Sí. ahí, en este bloque se puede apreciar, de que estamos utilizando el Tetra Pak y adentro de la separación, grosor que viene siendo de 2 centímetros, está también lleno de Tetra Pak, y aquí los jóvenes lo van tapando con el Tetra Pak, se va clavando. Se va cubriendo. Se va cubriendo. Entonces, de aquí sale el bloque totalmente con doble cara de Tetra Pak, y adentro está lleno de Tetra Pak. Estamos hablando aproximadamente de 120 a 150 recipientes de leche de Tetra Pak. Cuando nosotros clavamos nosotros en las columnas que utilizamos de madera, dejamos un espacio de entre 5 y 6 centímetros, y posteriormente
todo este espacio lo llenamos con Tetra Pak, todo este espacio lo llenamos con Tetra Pak y posteriormente ponemos otro bloque y vamos llenando de Tetra Pak de tal manera de que ya formamos, allí en el colegio ya tenemos la bodega ecológica. Ustedes pueden apreciar en la maqueta qué forma tiene y es totalmente térmica. Por ejemplo, para los fríos, estamos notando de que está en condiciones ambientales extraordinarias y en la época de calor, como lo comentaba Pamela, también es fresco. Muy bien. La pues, semana sí. pasada presentamos cómo hacer una chamarra con periódicos. Y te pones tu camisa arriba de tu suétercito, arriba de los periódicos con tu chamarra y se acabó el frío. El mismo problema, el mismo sistema. Gracias, José. Mucho gusto, Pamela. Gracias. Maestra, muchas gracias. A sus órdenes. Felicidades y ojalá los chavos produzcan algo de utilidad para ellos y para nosotros los viejos. Claro que sí. Gracias. A usted, muchas gracias. Dicen que aquí el cerro que está aquí atrás, que se llama de la Martinica para atrás, es un bosque extraordinariamente bello. Yo lo recuerdo de niño y me acuerdo cuando un gobernador vino y lo reformó, lo nombró zona ecológica de la región. Y vale la pena de que se conserve, espero que así esté. Lo que constituye la Martinica, para atrás el arroyo Nahualapan, para atrás la Laguna Encantada, la mesa de Jacinto Vargas se llamaba en la antigüedad. Está con nosotros el maestro Joseph Rosas Carreto, mucho gusto, Joseph. Gracias. Y Gustavo Silva, mucho gusto, Gustavo. Y Carlos Belver Schmidt, mucho gusto, maestro. De jóvenes y maestro. Usted nos dice que va a hacer un helecho de descontaminantes, un helecho de eso, ¿sí? Sí, bueno, el proyecto de los jóvenes fue más que nada una innovación que se tomó por fitorremediación, en donde... ¿Cómo se llamaba? Helechos descontaminantes, y hace un proceso de fitorremediación. Fitorremediación, no me gusta. Pero en fin, bueno, ¿qué quiere decir? La fitorremediación habla un poco sobre que es importante que nosotros llevemos un cultivo controlado que pueda descontaminar los suelos. Ese fue el proyecto que ellos presentaron por medio de medios controlados, en donde el helecho lo que hacía es sustraer de la tierra algunos iones como de cobre, que es lo que más contamina la tierra. Eso fue más o menos el... A ver, jóvenes, explícamelo, mi querido Gustavo. Carlos. Bueno, la fitorremediación es un proceso que algunas plantas ya hacen por sí solas desde hace muchos años. Y esto consta de que a través de las raíces extraen los contaminantes del suelo. O también a través de las hojas lo extraen a través del Fito aire. quiere decir hoja, ¿verdad? Sí. Entonces, la fitorremediación es el proceso de las plantas, que es extraer los contaminantes ya sea del suelo, de la tierra o del aire. ¿Cómo hago para que entonces su trabajo de ustedes constituye en enviciar a los helechos, en hacerlos más remediadores, como ustedes dicen? Eso es lo que buscamos, o sea, principalmente en nuestro proyecto. Por sí mismos, los helechos hacen eso de, o sea, absorber los contaminantes de la tierra. Lo que nosotros hicimos es comprobar qué clase de helechos y bajo qué circunstancias favorecen a que extraigan mayor cantidad de contaminantes. Contaminantes, y le llama el maestro que son metales. Metales. Normalmente los suelos están contaminados. Suelos y aguas están contaminados normalmente por metales. Eso es una fitolimpieza, digamos, que sería una labor ecológica, una labor de limpieza, una labor que mejore la calidad del suelo y la tierra no sea contaminante. Pero ¿qué métodos siguen para encontrar que esos helechos arreglen, absorban más?
Bueno, fue experimentación dentro del laboratorio. Preparamos diferentes sustancias y les agregamos, era agua destilada, y le agregamos iones de cobre, sulfato de cobre. Y después colocamos varias ramas del helecho dentro de esa solución y comprobamos que con el tiempo va perdiendo el tono azul. Mientras menos azul esté, significa que menos contaminado está el líquido. Si le pones agua destilada. No, o sea, utilizamos agua destilada y al agregar los helechos fue perdiendo el tono azul. Ah, vaya, como que los helechos chupaban. Sí, efectivamente, absorben el contaminante. También debe de entenderse que las hojas del helecho caen a la tierra y absorben. Sí, bueno, esto lo hace más que nada por su raíz. Por la raíz. Esto lo hace normalmente, o sea, el helecho lo hace normalmente, pero esto solo se ha aplicado en aguas. Nosotros lo llevamos a tierra. Entonces, si tú quieres que el helecho sea una planta de carácter ecológico, claro, sin saberlo. No, sí, ya lo sabemos porque lo estamos... Ustedes sí, pero el helecho no. No, es decir, la raíz del helecho va a ser absorbedora de todo eso. Bueno, pues está muy bien y ya se dieron una vuelta por el bosque mesófilo, ¿se dice? ¿Qué quiere decir bosque mesófilo? Bosque de plantas, que simplemente quiere decir, yo creo. Sí. Y ese bosque de plantas, que es todo lo que está aquí atrás, de aquí hasta ya rumbo al cofre de Perote, está lleno de helechos. Pero helechos de 3 y 4 metros o más quizá, las hojas son bellísimos. De hecho, lo que los chicos hicieron fue un poco tomar helechos que se den en la zona, que fue el culantrillo. Sí. Entonces, ese fue el helecho con el que se experimentó y es una innovación en nuestro estado para poder aplicarlo, como usted lo dice, en el bosque, sí, ya sea de... Por aquí tenemos algunas plantas, es el helecho chiquito, ¿verdad? Sí, es el de hoja chiquitita. De hoja chiquita que nosotros vemos, sí, ¿no? Sí. ¿Y ese también están experimentando? Sí, de hecho ese fue el que utilizamos, ya que tiene ciertas características que son muy comunes en Jalapa, pero en todo el estado de Veracruz. O sea, esto quiere decir mucha humedad. Nosotros lo aplicamos en una zona de poca sombra y son características, digamos, del lugar, pero cada zona tiene ciertos helechos o ciertas plantas que hacen este proceso de fitorremediación. Muy bien, jóvenes. ¿De qué escuela son? Del Colegio Las Hayas. También, sí, también en el mismo colegio. Mucho gusto saludarte. Mucho gusto, compañero. Gracias, maestro. Muchas son muy gracias, amables. Muchas gracias. Qué bien, Silvia Tomasa, y muy bello tu verso que hiciste acerca de la negritud veracruzana. Y espero que haya muchos más, porque la materia es muy amplia. No será más que ir a un, ¿cómo se llaman esos? A un paseo a Coyolillo, y les sugiero que lo hagan. Sí. Cuando la señora de ahí, con rasgos de negritud, me decía los versos que se cantan en la Navidad y en el Año Nuevo, algo así, el nacimiento de Cristo, hay la canción de un negro. Y la canción de un negro habla de que se dirige al amo. Le dice, amo, cuando yo muera, cuida a mis hijos, cuida a mi esposo viejo y todo. Pero amo,
donde danos cuenta del concepto de esclavitud en el que estaba el pueblo de ellos y de México. Finalmente ya eran mexicanos, pero siempre dependiendo de alguien. Ahora, basta saber si ellos querían a su amo, si lo escogieron, lo trajeron o lo adoptaron, como las nuevas mecánicas de pensamiento nacional, que se busca amos neoliberales. Pero ya no vamos a hablar de política, no de eso. Mire, lo que pasa es que mi libro, que se llama Caña Balú, que creen que se llama Caña Balú por Balú, en realidad Caña Balú son, no, es que en realidad Caña Balú es Coyolillo, pero yo para efecto literario le cambié el nombre, ¿no? Entonces, cuando digo las calles empedradas de Cañabalú, realmente yo estoy hablando siempre de Coyolillo, así como cuando escribí el libro mi libro de Águila Arpía, que hablo de Bairá. Bairá es Chiapas, son los bosques de Chiapas, ¿de acuerdo? O sea, ese libro era Comala. es mi Comala. Es tu Comala. Sí, que a propósito de Comala no tiene nada que ver. Cuando yo conocí Comala dije, ay, esto no es el Comala de Rulfo, Rulfo, no, es que Rulfo no hablaba originalmente de Comala. Decía, vine a Tuxcacuesco a buscar a mi padre. Entonces, porque después le dijeron, oye, no, Tuxcacuesco. No, y Tuxcacuesco existe. Para cuestión de la... es otro lugar. Tuvo que haber corregido, que porque Comala se oye mejor. Sí. No, pero cuando yo vi Comala dije, ay, esta no es... Es lo mismo que sucede con 100 años de soledad. Toma Aracataca Gabriel García Márquez y le pone Macondo, que es mucho más poético. Claro. A mi hija, porque Bairá está mal escrito, o sea, Bairá dice va y era, y me dice, oye, lleva aquí hacha, no, o sea, no lleva hacha, yo dije, bueno, ya lleva porque ya se la puse, no inventé el nombre del pueblo, es como ese lugar que se llama Banderilla, y elegantemente, como todo se moderniza, yo le digo Vanderbilt. Y yo a Coatepec le digo Cuateyork. Yo te vas a Coatepec, si ya me voy a Coatepec, ya llegué a Cuateyork. A ver, son amables. Juanita Robles nos habla de palabras que han casi desaparecido y que nosotros queremos revivir. Adelante, Juanita. Mire usted, don Jorge, ahora que estaban hablando de poesía y de tantas cosas bonitas, encontré por ahí esta composición que se llama Milagro. La pequeña Camila en Puebla llegó a este mundo y fue un éxito rotundo que aceptara la mamila. Hoy, muy modosa, se asila en casa de sus abuelos, que hasta se quedaron lelos cuando la vieron reír, porque al fin logró vivir después de muchos desvelos. Sus padres la bautizaron en la parroquia de aquí, y yo con gusto asistí, porque ellos me invitaron. Yo sé que los tres llegaron de Puebla en un autobús a Naranjos. Bautizaron a Pingüica como la escritura indica en el dogma de Jesús. Esta composición pertenece a Humberto Munguía Morones en su obra Loro Huasteco. Son unas décimas que escribió mi papá para una sobrina nieta de él. Sí. Muy bien. Que recuerdan a Juan de Dios Pesa. Sí. Muy bonito. Adelante, Juanita. Bueno, aquí hay unas palabras. Gutapercha. Ah, sí, de veras. Gutapercha era un tipo de sustancia, de algo así, que se aplicaba para también darle cierta consistencia a los discos. ¿Y a los dientes? ¿A los dientes? ¿También? Sí, también. No, primordialmente a los dientes. Sí. Pero también a los discos. Sí. ¿Ah, sí? Porque eran de un material como... Quebradizo. Quebradizo. Sí. Y los cables con también. eso. El cable con eso lo ponían como aislante. La Sí, gutapercha. también le daba fortaleza al alambre. El cable eléctrico. Y el origen, guta es una gota porque es una resina que cae de arañar el árbol, y percha, gota sacada de un palo, quiere decir. Ajá. Bueno. Perdón, señora. ¿Es una palabra española? ¿Está en diccionario? Sí, es español. Sí. Adelante. Bueno, Castiza. entonces ya quedó gutapercha. Puta madre. Lego.
No, eso no. Es que no, Eso no. Lego. Una persona un tanto ignorante. Se está riendo, ¿eh? En varios temas, que no tiene órdenes clericales, por ejemplo, que es una persona... Elliot, ¿qué es un Lego? Un Lego. Justamente lo que decía Juanita. No, pero tiene dos acepciones, ¿verdad? Sí, de aquellas personas que no se ordenaban, pero entraban de hermanos legos, es decir, hacían los quehaceres domésticos y prácticamente se dedicaban a la oración y a la mística. Laos, pueblo, y es la misma raíz de laico y de liturgia. Litos, ¿Laos, pueblo? Laos, pueblo. Pero litos es ergo, ¿no? Hay una obra sobre la piedra, ¿no? Liturgia, ¿no? Laos, ergo, el trabajo que se hace en comunidad. Exacto. Era un auxiliar en los conventos religiosos, un ayudante, un auxiliar. Oiga, Manito. Don Jorge, perdón, de la palabra Lego, varios alumnos me han preguntado si tiene relación con los bloques estos para construir que utilizan, y no tiene ninguna relación. Let go es una palabra en danés que significa jugar bien o tratar de hacer un buen juego. Bueno, entonces tenemos manido, pues es un asunto común, muy conocido, que pues ya no es interesante. Resulta que ya a la gente le aburre. Sí, pero manido, ¿de qué vendrá? De manus, lo que tenemos tan a la mano, tan tomado, que lo tenemos ya por trivial sabido. Es tan, ya por sabido se calla. Hasta manipulado se puede por sabido se calla. El marido recurso de eso. Sí. Puede ser también una prenda que es muy manoseada, una prenda que ya está muy vista, o de esas prendas como que mis decimos camisas, así, que ¿no? es que me gusta mucho, y en la casa la familia le dice a uno, otra vez. Ese vestido está muy manito. Está manido. Bueno, tenemos trebejo. Trebejo es un utensilio o herramienta o instrumento para realizar cierto trabajo, aunque también puede ser un juguete. Trebejo, sí. Trevieux. En la Huasteca decían telebrejo. Telebrejo, sí. Es que es la misma relación que tiene trabajo con tripalium. Trepalium fue en algún momento, y después trepajo y trabajo y trebejo. ¿Sí? Algo que sirve para realizar actividades. Bueno. Nada de algo viejo. No, es con B, incluso, con alta. Abrojo es para los ojos. Abrojo. Arma que consiste en una esfera con puntas. Era algo que se utilizó en la Edad Media y que tenía sus puntas, pero también puede ser un fruto con espinas, y en forma figurada se mencionan que ha tenido o que ha pasado por abrojos, sufrimientos, daños, dificultades. También las hierbas espinosas, en general, las del camino, porque la idea es aperire oculum, es decir, aquello que te obliga a abrir los ojos. Los poetas utilizan la expresión, el camino está lleno de abrojos. Abrojos para los ojos son buenos para sacarlos. ¿Quién hacía eso, el Quijote o alguien así? No es para tanto. Paludo. Paludo es un arcaísmo que se aplica a frutos o a sustancias que son cortadas, que no se les da tiempo de que maduren, por ejemplo. ¿Paludo? Los plátanos, las manzanas, cortados a destiempo. Mangos o... Como está toda la fruta ahora en los supermercados. Por ejemplo. Paluda. Es decir, usted el 50% de lo que compra está o podrido o paludo. Sí, porque como no quieren que se quede pronto, llegue a su madurez y lo aceleran. Entonces lo cortan antes. Y pobrecitas frutas, pero pues... Y pobrecitos los consumidores también. Cortados antes de su maduración. Sí, espérame tantito. Antinatural. Así es. Perdón.
Eso yo me acuerdo que había bodegas de plátano con un tanque de gas para madurarlo, ¿verdad? Sí, les aplicaban carburo de hidrógeno para madurarlos a destiempo. Pobrecita fruta y pobrecito Les aplican, humanos, no es copretexto, que les luego, aplican, no les aplicaban. si se come eso, yo supongo que también causa. Sí, Pues, claro. daños. Claro. Pero Bueno. también la fruta comercial siempre se toma antes de su punto óptimo para que llegue, del tiempo que llega del campo hasta el lugar en donde se va a vender, tiene un tiempo de traslado. Sí, porque dicen que hay que darle vida de anaquel, pero hay tiempos y tiempos para cortarla, Sí, porque claro. si se corta antes está paluda. Sí, claro. Sí. Bueno, camotear es un arcaísmo que consiste en resistencia para cumplir un compromiso a alguien que presta, por ejemplo, dinero, quiere pues que le sea devuelto, ¿no? Si nada más fue prestado. Pero entonces la persona que resultó en ese momento beneficiada se esconde. ¿Y ¿Cómo? Escamotear. Entonces, escamotear. Aquí resulta que la persona con un compromiso se hace atrás, se hace a un lado, se hace el que no la vio, no saluda, y de esa manera pues no cumple. Añicos. Añicos son pedazos en que se divide alguna cosa, por ejemplo, de loza, una taza, un plato fino, que se cae, pues nos duele mucho que se rompa y que se haga destrozo, y más si fue obsequio, ¿verdad? Pero suele ocurrir. Entonces, tenemos cuelga. Cuelga, ya sabemos que es algo que pende de alguna cuerda, de algún mecate, de algo, para que pueda, por ejemplo, si se trata de un fruto, de algo así, como decía nuestro compañero, se guinda la penca de plátanos para que ahí le llegue cierta tibieza. Pero también hay que tomar en cuenta que tan es un arcaísmo que pensé en la forma cuando los abuelos, en mi caso los abuelos maternos, me decían, mira, hijo, te trajimos una cuelga. Regalo, en sentido de regalo. Que es regalo, se regalo, toma como regalo. Un obsequio, sí. Atuendo. Atuendo es atavío, conjunto de prendas con que salimos a la calle por lo regular, que son más vistosas, ¿verdad? Una ropa especial que tenemos para la calle, y tenemos una ropa también especial que llamamos de entrecasa. Para los días que repican recio. Eso. Sí. Para salir, también decía, la ropa para salir. Es que el atuendo tiene que ver con atónito, cuando te dejan sorprendido. Claro. ¿Ah, sí? De atonitus dio atuendo. Sí, se hace una... se hace una diptongación de atonitus, atuendo. Para que sea más fácil de pronunciar. Sí, claro. Bueno, atavío. Atavío es adorno, lo que complementa la ropa y da más vistosidad. Por ejemplo, decimos, la novia iba muy bien ataviada. La imagen iba ataviada con un gran manto de mucho valor. Tenemos también linimento. Sí. Linimento. Noto que muchos de ustedes saben perfectamente porque en casa usan o a veces aplican linimento. Bueno, el linimento de Sloan era ese famoso, una marca que todavía perdura, tengo entendido. ¿Eso es lo que usted cree? Ya casi no. Salvo hay una farmacia que está por el árbol, la preparan, pero no en muchas partes ya. ¿Y eso para qué sirve? Para aliviar un poco dolores, lastimaduras. Dolores en las articulaciones. Bueno, entonces ese linimento era para curar torceduras, dolores en articulaciones. Rancio. No, rancio, sí. Rancio se dice de algunos alimentos o sustancias, incluso también como el vino, que con el tiempo a veces cambian
sabor a veces mejora, a Sí, veces bueno, o empeora. el de los quesos también. A veces Sí, acaba. se calificaba los quesos también. Sí. Se gasta, dicen ahí en Rancio, sureste. pero también se aplica ya más elegantemente a las familias. Rancio abolengo. Así se dice de una familia que proviene de, pues, de gente rica, que fue muy acomodada y que ahora ha caído en la... Y abolengo. Abuelo. Ah, ¿de abuelo? Abolus, sí. Abolengo quiere decir lo que heredamos desde los abuelos. Desde luego el apellido, Por ejemplo. puede ser. Bueno, eso es todo, don Jorge. Gracias, gracias Juanita. Pues muchas gracias, son ustedes muy amables. Nuestro programa de los desayunos de TV Más. Y no olviden ustedes que nos vemos por ahí en Cable Más, en Direct TV, en algunas, ¿cómo se llama?, estaciones del Internet, cosa que agradecemos. Mucho gusto. Gracias a nuestra invitada especial hoy, Silvia Tomasa Rivera, la poetisa de Veracruz. Y el correo de aquí, ya tenemos correo, ¿verdad? Se llama desayunandoconsaldana @tvmas.mx. Ahí dice lo que quieran. Ya ha habido algunas llamadas de regularmente, digo, hay bastantes llamadas para ser del país, ¿verdad? Muy bien y muchas gracias. Gracias a la Florería Detalles de Ana María Bordonet en Murillo Vidal 710.